preocupación por los aumentos del caso de COVID en todo el mundo, ¿no? En Europa, en algunos países latinoamericanos, también en Argentina, aunque básicamente como un llamado a vacunarse. Y esto es lo que hizo hoy Bisotti, la ministra de Salud. Exacto, Maxi, porque hoy, al finalizar la reunión de gabinete, que hoy presidió el jefe de gabinete Juan Mansur, la ministra Bisotti estaba entre quienes dieron la conferencia de prensa después de la reunión de gabinete, habló del aumento de los casos de COVID, recomendó vacunarse, dijo que no hay que alarmarse, pero que es mejor tomar precauciones. Esto fue lo que dijo. Tenemos el tape para escucharla. Esta es la tercera semana consecutiva que hay un aumento del número absoluto de casos de COVID, pero cuando se analiza comparado con otras situaciones y cuando se analiza en números absolutos, ese número primero no hace que el SARS-CoV-2 sea un virus que esté circulando en forma predominante y segundo, no es un aumento muy importante. Pensemos que nosotros tuvimos en la última ola, la variante Omicron, casi 900.000 casos por semana y ahora estamos hablando de 1.500. Entonces, que aumente el 100% en unas semanas con un número absoluto bajo es una señal de alarma en el sentido de lo que nosotros venimos diciendo desde el primer día. No se puede eliminar el SARS-CoV-2, es un virus que la infección natural no genera inmunidad de por vida. La vacuna no previene el 100% de las infecciones, es una vacuna para disminuir las hospitalizaciones y las muertes y esa vacuna tampoco dura de por vida. Por lo tanto, es un virus que no se puede eliminar, que se va a incorporar a la circulación estacional como todos los virus respiratorios. Tenemos circulación no solo Contando este tema del COVID. La pregunta es, bueno, ¿es relevante, no es relevante? Escuché también a la viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires diciendo, bueno, ahora sí, es algo que no va a tener ningún impacto importante en la salud con estos niveles de vacunación. Está Gabriel Batistela, que es subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, doctor Batistela, por atendernos. A ver, ¿es relevante lo que está pasando con el tema del COVID? ¿No es relevante? Digamos, ¿hay en todo caso un llamado a vacunarse más? ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Que los casos estén aumentando era una posibilidad. Nosotros muchas veces seguimos el espejo de lo que sucede en Europa, que aumentaron sensiblemente los casos, y en Europa sí aumentaron sensiblemente las internaciones. Durante esta época y probablemente durante el mes de diciembre sigamos con una curva de aumento, pero la principal diferencia a nivel europeo y en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires es el escudo que tenemos de la protección de la vacunación. Lo que vimos que aumentaron los casos no se acompañaron de casos moderados o graves que hayan requerido una internación o, por supuesto, una curva de aumento en la mortalidad. O sea que, si bien aumentan los casos, no es para tomarlo así sin ningún nivel de importancia, sí, como decías al principio, reforzar los niveles de inmunización y en eso... ¿Cuál es ahí la recomendación? ¿Hay que darse 4 dosis, 5 dosis? El que hizo todos los deberes completos llegó a su cuarta dosis y estamos ahora haciendo el tercer refuerzo que correspondería a la quinta dosis a aquellas personas que hayan superado los 120 días de su última vacunación. Aquel que no completó estas 4 dosis y está por su tercera dosis o por su segunda dosis, si pasaron esos 120 días también le recomendamos superar o potenciar el efecto protector de la vacuna, que después de los 120 días, después de los 6 meses, los niveles de anticuerpos disminuyen y esa va a ser la principal estrategia en este momento, aumentar el poder de protección de cada uno de los ciudadanos. Es decir, dar una dosis adicional si pasaron 6 meses de la última vacuna. Exactamente, esa es la principal estrategia en este momento. En la Ciudad de Buenos Aires siguen, uno puede ir a los centros de vacunación sin turno y vacunarse ahí mismo. Bueno, es importante aclararlo. Nosotros, por ejemplo, antes que empiece todo este movimiento último de información sobre el aumento de los casos, veníamos vacunando
400, de 500 personas por día. Evidentemente, con toda esta movida, siempre se impulsa más la vacunación. Nosotros seguimos con los vacunatorios abiertos y vamos adecuando la capacidad de los vacunatorios a la demanda. Entonces, estos 2 días hubo bastante personas que se acercaron. Se pueden acercar. Lo ideal para no tener tiempos de espera es que ingresen en nuestra página, se inscriben y esa persona va a ser vacunada en tiempo y forma que... Pero si no se pidió puede ir directamente a los vacunatorios. Claro, con la salvedad que no va a tener la misma agilidad en la vacunación que aquella persona que puede tener cierta demora que... Batistela, le hago la última. Importante. Le hago la última. Usted estuvo ahí en Casa Rosada, que había un acto con todo el tema del Consejo de Salud y demás, y terminó en un homenaje al exministro Ginés González García. Estuvo en el COFESA que se realizó el lunes pasado, sí. Bueno, ¿y qué le pareció el homenaje? Digamos, el homenaje fue en base a 4 líneas de trabajo que tienen que ver con el remediar, con un programa Argentina Investiga, con los genéricos, que son políticas de salud que se implementaron casi hace más de 20 años y son políticas de salud que perduran y en ese sentido fue el homenaje y son políticas que facilitaron la accesibilidad a las personas. Es decir, lo que había hecho Ginés González García antes de la pandemia. Que comenzaron, claro, el homenaje fue a 4 políticas de Estado que llevaron en estos meses 20 años de claro, antes de la pandemia. Ahora, Ginés González García fue un ministro que se fue en medio de un escándalo por el vacunatorio VIP, es decir, por la priorización de la vacunación a ciertos personajes, amigos, familiares, funcionarios, por encima de lo que eran los turnos de vacunación. Sí, tendrá que definirlo la justicia, cada uno evidentemente tiene su criterio y la justicia tendrá que definir todo eso y tendremos que esperar lo que diga. Creo que fueron 2 cosas distintas lo que fue el homenaje por una política y esto que saldrá en algún momento la resultante de lo que sucedió con estos episodios. Bien, sí, más allá de lo que diga la justicia ha dicho que no es algo judiciable y demás, pero que efectivamente fue una situación moralmente indebida, ¿no? Esto de que se estén vacunando en el ministerio personas cercanas al gobierno y que haya gente que obviamente esperó su vacuna, le llegó tarde y se murió. Sí, nosotros siempre nos dedicamos a trabajar sobre lo que hacemos y estamos completamente satisfechos por las conductas que tomamos en la Ciudad de Buenos Aires. Tratamos de no hablar de otras jurisdicciones ni de otros actos. Sí, la responsabilidad que implicaba la vacunación era un acto importantísimo y había que hacerlo de la mejor manera transparente. Si no fue así, bueno, estarán los medios suficientes como para justificar que no fue así. Bien, Batistela, gracias. Ahí estaba Batistela, creo que es el número 2 de Fernán Quirós en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, parece que son muy cautos los funcionarios del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que hubo un elogio de Ginés González García a Fernán Quirós. No estuvo presente Fernán Quirós, pero bueno, son muy cautos respecto a... Que es cierto, hay toda una trayectoria de Ginés González García, pero la última etapa y su salida me parece que es muy, pero muy difícil de defender.